¿Qué onda, gente? Espero que todo bien, todo de acachimba, todo tuani. Yo soy Jairo PY y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a estar empezando con lo que es mi curso de JavaScript para principiantes, donde vamos a aprender desde lo que es el fundamento de JavaScript hasta poder desarrollar con JavaScript. Vamos a empezar hablando de lo que es el surgimiento de JavaScript, también qué necesitamos para desarrollar, para trabajar con JavaScript. Vamos a escribir nuestra primera línea de código, a ejecutar lo que es el típico hola mundo. Posteriormente vamos a hablar de lo que son los tipos de datos y vamos a finalizar la clase del día de hoy aprendiendo a declarar variables. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la historia de JavaScript. JavaScript se retorna a lo que son los principios del año 1990, cuando lo que era la web empezaba a cambiar. Em- eh, Surgían nuevas necesidades como eran la de agregar nuevas funciones y dar un dinamismo diferente a lo que eran las páginas web. Además de que en estos años comenzaban a surgir lo que eran las aplicaciones web. El señor Brendan H. Tuvo una idea de cómo solventar esta necesidad y él trabajaba para una empresa de desarrollo muy conocida que se llamaba Netscape. Netscape, él planteó lo que era un lenguaje de programación llamado LiveScript, el cual Netscape adoptó, pero antes de publicarse en su primera versión, la cual fue incluida en el explorador web de Netscape, se le llamó JavaScript. Algunos dicen de que fue un término meramente de marketing porque Java era uno de los lenguajes con más auge en ese entonces, por eso dicen que surgió lo de JavaScript por un término meramente de marketing. En 1997, Microsoft lanza lo que es su explorador, Microsoft Explorer, y ellos incluyen lo que es una copia o réplica de JavaScript con un nombre diferente. Ellos le llaman JavaScript. Entonces, Netscape, para evitar lo que podría ser una contienda tecnológica, decide enviar a ECMA lo que era la versión 1.1 de JavaScript para estandarizarlo. Desde ese entonces se conoce JavaScript también como ECMAScript. Hasta el momento estamos en la versión número 6, que sería ECMAScript 6. Bien, luego de haber hablado un poco de la historia de JavaScript, ahora vamos a preguntarnos qué necesitamos para desarrollar en JavaScript. Bien, nosotros vamos a escribir JavaScript en web. Entonces vamos a necesitar primero un explorador web. Vamos a necesitar un archivo HTML. Vamos a necesitar un archivo JavaScript. Y vamos a necesitar también un editor de texto. En mi caso yo estoy usando Sublime Text porque tiene extensiones que me facilitan la escritura del código. Ustedes pueden utilizar bloc de notas incluso si les gusta, pero les recomendaría usar ya sea Sublime Text o pueden usar también, como es en mi caso, Visual Studio Code. Ahora bien, ahora que yo ya tengo creado lo que son mis dos archivos index.html, mi app.js e inclusive tengo mi explorador abierto. Entonces vamos a empezar a hacer lo que sería nuestra primera línea de código. Entonces vamos a ir al archivo index.html y lo voy a linkear con lo que es mi archivo JavaScript que se llama app.js. Entonces para esto hago una etiqueta que se llama script src y le digo que me linkee con app.js. Lo guardo y ahora tenemos linkeados nuestros dos archivos. En este momento podemos empezar a escribir nuestro JavaScript y verlo reflejado en lo que sería la web.
Entonces para eso yo voy a poner esto acá de esta forma. Esto lo voy a poner acá y esto lo voy a poner acá, de manera que podamos ver la consola. Bien, vamos a hacer nuestra primera línea de código, lo que sería un hola mundo. Entonces para esto vamos a escribir un console.log hola mundo, hola mundo, y guardamos. Ahora deberíamos de ver lo que es acá en consola nuestro hola mundo, y por acá lo tenemos. Bien, acabamos de escribir nuestra primera línea de código. Ahora vamos a escribir nuestra segunda línea de código y vamos a decir console.log bienvenidos al curso de JavaScript. Guardamos y ahora vemos en consola el segundo mensaje. Bienvenidos al curso de JavaScript. Bien, primer logro. Ahora vamos a hablar de lo que serían los tipos de datos. En el último estándar de JavaScript, la última versión de JavaScript, se conocen 9 tipos de datos primarios, los que serían null, undefined, boolean, number, string, symbol, begin, object y function. Vamos a ver lo que son los equivalentes de cada uno de estos tipos de datos. Null refiere a un valor de tipo nulo, o podríamos decir nada. Undefined refiere a un valor indefinido. Boolean el Boolean solamente acepta dos valores, que serían verdadero o falso. Verdadero, bueno, en inglés true o false, que sería verdadero o falso. Son los únicos dos valores que este tipo de dato acepta. Tenemos number, que refiere a números. Podría ser 1, 2, etc. String refiere a cadenas. Podría ser una cadena de texto, podría ser hola mundo. Symbol refiere también a símbolos. Símbolo. El tipo de dato begin refiere a números muy grandes. Por ejemplo, si yo pongo esto acá, son números bastante grandes. A eso refiere begin. La diferencia de number y string, el de number y begin, es que begin acepta un tipo de número más grande. Number tiene un límite. Object refiere a objetos. Y function refiere a lo que son funciones. Tenemos entonces 9 tipos de datos. 9 tipos de datos primarios. Ahora vamos a declarar variables. Para declarar variables en JavaScript podemos utilizar 3 palabras reservadas por el sistema, las cuales son var, que inicialmente en los principios de JavaScript y en algún tiempo fue la única forma en la que se podía declarar una variable, var. Luego, en las últimas versiones de JavaScript, se insertó lo que fueron las opciones let y const, que también funcionan para declarar variables. Nada más que cada una de ellas tiene una diferencia. Nosotros vamos a hacer nuestras primeras declaraciones de variables. Y vamos a empezar usando var. Entonces, vamos a hacer una variable que se llame x. Y a esta variable
le voy a asignar un tipo de datos que sea string. Y voy a decir que esta es mi primer variable. Ahora vamos a declarar otra variable que se va a llamar y usando la palabra reservada let. Esta va a ser mi segunda variable. Posteriormente vamos a declarar una variable con const y a esta le vamos a asignar otro valor de tipo string que va a ser mi tercera variable. Ahora vamos a imprimir esto en consola. Console.log x. Vamos a hacer un console.log y y también un console.log i para que podamos ver en consola lo que son nuestras tres variables. Entonces tenemos acá en consola mi primera variable, mi segunda variable e igualmente tenemos mi tercera variable. Estas tres variables son de tipo string, pero también podemos cambiar su tipo. Por ejemplo, a la primera variable le voy a agregar un 1. A la segunda variable, este sería de tipo number. La segunda variable vamos a cambiarle también su valor y le vamos a decir que va a ser igual a true. Entonces esto va a ser de tipo boolean. Y la tercera variable lo vamos a dejar como estaba. Entonces si recargamos, ahora tenemos que var x es igual a 1, let y es igual a true y mi tercera variable es de tipo string. Si queremos verificar qué tipo es una variable, lo que deberíamos de hacer es usar type of x, por ejemplo. A ver, vamos a hacer un console.log type of x. Entonces, el programa me dice que esta variable es de tipo number. Si ahora le pasamos la variable y, nos va a decir que esta es de tipo boolean. Y si le pasamos nuestra tercera variable, nos va a decir que es de tipo string. Entonces tenemos tres diferentes formas para declarar variables, las que son var, let y const. Pero ¿por qué hay tres formas de declarar variables? Porque cada una tiene, llamémosle algo en especial. Var permite declarar variables dos veces con el mismo nombre. Let y const verifican si ya existe dentro del programa, dentro del alcance del programa, verifica si ya existe una función con ese nombre. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Yo voy a volver a declarar una variable x y le voy a asignar un valor que sea 2. Yo podría hacer un console.log e imprimir en mi consola el valor de la variable x y me va a decir que su valor es 2. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo trato de declarar otra variable y, la cual ya tengo? Y voy a cambiar su valor de true a false. Entonces, ¿qué sucede? El programa me va a devolver un error porque me va a decir que ese identificador ya ha sido declarado. Entonces, la diferencia entre var y let es que let verifica si ya existe una variable con ese nombre
y si existe, no nos permite volverla a declarar, a diferencia de var, que sí nos permite declarar 2 veces una variable. Ahora con const vamos a declarar otra constante que se llame i, que vamos a cambiar a tipo numérico. Voy a guardar y me va a arrojar el mismo error que me dice que este identificador ya ha sido declarado. Entonces yo no puedo declarar 2 veces una variable con el mismo nombre si uso let y const. En cambio de que con var sí podría hacerlo perfectamente. En el capítulo que viene o en los capítulos anteriores, cuando ya hemos avanzado en lo que son las funciones, vamos a ver de manera más profunda las diferencias de var, let y const. Por el momento, hicimos nuestro primer hola mundo, nuestra primera línea de código, y sabemos de que hay 3 formas de declarar variables. En la siguiente vamos a seguir trabajando con lo que son los diferentes tipos de datos y vamos a trabajar con lo que son declarando funciones. Hasta luego.